¿cierto? Las ofrendas que Yahweh comía. Hemos visto la manera de criar a Mashiach entonces como un becerro por la ofrenda del pecado y como los corderos para el holocausto. En Shemot 29 el cordero no era para la propiciación, sino más bien era para el holocausto como la comida para Elohim. Se le ofrecía a Elohim para que él lo comiera. La mayoría de los creyentes nunca han escuchado que Mashiach puede ser ofrecido no solo como propiciación, sino también como el alimento para Yahweh. Aquellos que poseen algún conocimiento teológico tal vez tengan indicios de esto, no obstante, según las escrituras, algunas de las ofrendas no eran para expiación ni para propiciación, sino para que Elohim comiera. Esto se ve claramente en Shemot 29. En este capítulo el becerro se ofrecía como una ofrenda por el pecado, es decir, se ofrecía como propiciación. Los corderos, sin embargo, se ofrecían a Elohim como su comida. Muchos teólogos tratan de ser sumamente mentales, ¿no es cierto?, y racionales en este tipo de asunto y dicen cosas como Elohim no come y todas ese tipo de cosas. Ciertamente Elohim no está comiendo literalmente a los corderos, sin embargo, él dice que su alimento es su alimento. ¿Cómo es ese alimento? Es un alimento espiritual, evidentemente. Entonces tenemos que ir más allá de negar las cosas y de pensar, pero la gente primitiva creía que él comía de verdad. No es así tampoco. La gente primitiva no creía eso en absoluto. Ellos sabían perfectamente cómo eran muchas de las cosas en relación a Yahweh, no eran exactamente como lo eran en las otras religiones. ¿Saben cómo Elohim comía su comida? Elohim come con el fuego. Cuando Elohim viene a comer lo que hemos preparado, él se lo come con su santo fuego consumidor. Tal vez nunca hayan escuchado antes que ese fuego es el medio por el cual Elohim come su comida. Él la consume completamente, ¿sí? Eso es aceptarla, por lo tanto, es comerla simbólicamente. Y ya que es su alimento, esa es la forma en que él la come. Este es un símbolo, obviamente. Ahora sabemos entonces cómo criar a Mashiach como un becerro para la ofrenda del pecado, como un cordero para el holocausto, ¿sí? Este holocausto quemaba absolutamente todo el cordero. Esto significa que era completamente para Elohim, no había parte para los sacerdotes, ninguna parte era entregada a ellos. El cordero del holocausto era por completo la comida para Elohim. Todo lo que ardía por completo sobre el altar producía humo que subía al cielo, simbolizando el acto de llegar a Yahweh y ser su alimento. Por supuesto, Yahweh es Ruach y no come alimento físico, sí, eso es cierto, pero sí se alimenta de los frutos espirituales de sus hijos, frutos que producen a través de Mashiach. Esto es lo que estaba simbolizando, sí. Ese es el alimento del Padre, un alimento espiritual y no uno material. Por eso David pudo afirmar: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado, dice el Mismor 40. Si continuamos la práctica de ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda, viviremos por Mashiach como el Cordero, como aquel que es obediente a Elohim y manso ante los hombres. Entonces, en las reuniones de la congregación tendremos a Mashiach como muchos corderos para ofrecerlos a Elohim como comida para su satisfacción. En tipología o en figura, un cordero representa a Mashiach entonces como aquel que fue obediente a Elohim, ¿no es cierto? Y manso ante los hombres. Cuando él estuvo sobre la tierra, él vivió una vida de obediencia y mansedumbre. Y eso es lo que nosotros necesitamos incorporar. Los 4 evangelios indican que Mashiach en su humanidad fue obediente y fue manso. Cuando algunos leen acerca de la mansedumbre de Mashiach, se preguntan si Mashiach fue manso cuando tomó el látigo y sacó a los cambistas del templo, ¿no es cierto? Tenemos que recordar que Mashiach es el que lo incluye todo. Como un hombre, él es obediente y manso, pero él también es Elohim y amo. ¿Sí? Como amo, era necesario que castigara a su gente. Además, esa gente estaba violentando las cosas del padre, ¿sí? Tal vez un padre sea muy noble y sea muy manso, pero a veces es necesario que discipline a sus hijos. Ningún padre debe decir: siempre debo ser un cordero con mis hijos, y por lo tanto no los debo disciplinar. Se le van a subir a la cabeza. Si ese es el caso, él va a ser como un padre cordero, ¿sí? Pero en las escrituras no existe tal cosa. Más bien las escrituras revelan que el padre debe disciplinar y castigar a sus hijos. Eso es lo que explica en muchos lugares. Por lo tanto, que Elohim castigar a su pueblo no lo contradice de ser un humano manso. Lo que produce la vida y la provisión de vida.
Consideremos las cosas que pertenecen a la vida vegetal en Shemot 29, a saber, el trigo, el aceite y el vino, las uvas. En el Mashiach, que lo incluye todo, mencionamos en detalle que el trigo y la cebada son dos tipos de Mashiach, ¿no es cierto? Como la provisión de vida. Como la vida vegetal, Mashiach es el que produce la vida. Un grano de trigo es útil para producir y proporcionar alimento. Cuando un grano de trigo es sembrado en la tierra, este crece y produce mucho más trigo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el trigo representa a Mashiach como el productor de vida, el propagador de la vida y la provisión para esa vida. En la Besorá de Yahanan tenemos una revelación de Mashiach como el productor de vida y la provisión de vida. En el capítulo 6, Yahshua dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. En este mismo capítulo, Elohim usó 5 panes de cebada y 2 peces para alimentar a la multitud. Aún más, según el capítulo 12 de Yahanan, Yahshua era el grano de trigo que cayó en la tierra y produjo muchos granos. De cierto, les digo que si el grano de trigo no cae por tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En el capítulo 6 de Yahanan tenemos el suministro de vida y en el capítulo 12 tenemos la producción de la vida. Cuando ofrecemos Mashiach a Elohim en la mañana como nuestra ofrenda por el pecado, nuestra situación con él queda aclarada. También tendremos una conciencia clara, limpia, ¿no es cierto? Un ruach liberado y una atmósfera de shalom. Espontáneamente durante el día Mashiach será nuestro cordero y le viviremos como tal. Además también le experimentaremos como el grano de trigo. A medida que lo vivimos, ¿no es cierto? Él será nuestra provisión de vida en todos sus aspectos de vida y también producirá algo en nosotros que se puede comer. Esta es la manera de cultivar a Mashiach como el trigo. Todavía no saben cómo cultivar a Mashiach como el trigo. La forma de cultivarlo es viviéndolo como nuestra provisión de vida y como aquel que produce la vida en nuestro interior. Es cultivar ese grano que hemos recibido en semilla para que crezca nuestro nuevo hombre. No hay palabras para describir esta experiencia, no hay palabras para describir ninguna experiencia en realidad. Las experiencias son vividas por cada uno, sobre todo las experiencias del Ruach, que son una cosa que fluye, no se repite. Pero si a diario ofrecemos a Mashiach como nuestra ofrenda, vamos a obtener otras experiencias de Mashiach automáticamente. El Ruach va a ir mostrándonos el resto de todas las cosas. Al reconocer nuestra transgresión y nuestro pecado y ofrecer, ¿no es cierto?, las ofrendas, Yahweh colocará en nuestras manos el resto de las ofrendas, incluyendo el pan, así como Moshe hizo con Aarón y sus hijos en el momento de la consagración. Anteriormente habíamos hablado de vivir a Mashiach, pero no teníamos la verdadera intención de vivirle, ni siquiera sabíamos cómo debíamos hacer eso. Pero desde el momento en que sinceramente comenzamos a ofrecer a Mashiach como nuestra ofrenda por el pecado, damos indicios de que somos serios con Elohim, que estamos yendo por un camino que sabemos por dónde vamos y realmente deseamos cumplir nuestros votos. Como resultado de esto, el camino fue aclarado para nosotros. De esa forma nos queda completamente aclarado. Nuestro Ruach es liberado y espontáneamente Mashiach, como el Ruach vivificante, tiene la libertad en nosotros de moverse y la oportunidad de energizarnos internamente. Entonces será espontáneo que vivamos a Mashiach como el cordero y también como el grano de trigo. De esta manera vamos a criar a Mashiach como un cordero y lo vamos a cultivar como el trigo. Cuando tenemos los dos corderos, el trigo, el aceite y el vino, entonces tenemos todos los platos para este banquete. Los podemos obtener mediante el ofrecimiento diario de Mashiach, ¿sí? Si ponemos esto en práctica, vamos a tener una conciencia clara y un ruach libre. Es una forma, es una dieta especial justamente que nos prepara para ser cada vez más conformados a su imagen y semejanza. Entonces Mashiach va a poder vivir como todas estas ofrendas en nosotros, como cordero, trigo, olivo y vid. Por lo tanto, vamos a criar a Mashiach como un cordero, lo cultivamos como el trigo, lo cultivamos como las olivas, ¿no es cierto? Y como las uvas. El resultado va a ser el producto de la buena tierra como nuestros víveres espirituales. Esa es la forma en la cual podemos llevarle todos los frutos al Padre, aún no estando en una tierra física.
¿sí? Cuando vamos a las reuniones de la congregación, tenemos que llevar estos víveres con nosotros. Esto no significa que tenemos que llevar todo lo que hemos producido. Más bien, debemos llevar justamente 2 corderos, 1/10 parte de una efa de harina, 1/4 parte de un hin de aceite y la misma cantidad de vino. Y todas estas cosas debemos ofrecerlas a Elohim como su comida para su satisfacción.